el circuito equivalente de un transistor. Y vamos a ver el circuito equivalente en alterna de un amplificador en emisor común, ¿no? Pero primero veamos los modelos. Tenemos dos modelos que representan el transistor. Uno es el modelo T, desarrollado por Herbert Moll, ¿no? Y me representa a un transistor como el diodo entre base y colector, una fuente de corriente, ¿no? Y entre base y emisor tengo una resistencia interna, ¿no? Esa resistencia interna se le denomina resistencia dinámica. Resistencia dinámica de emisor. O también se le llama resistencia de corriente alterna del emisor. ¿Bien? Entonces, aquí lo importante es definir la impedancia de entrada del transistor. ¿Por qué es importante la impedancia de entrada? La impedancia de entrada es la impedancia que va a haber una fuente en el momento que yo la conecte en la base, acoplada a través de un condensador, para ser amplificada. ¿Y por qué es importante esa impedancia de entrada? Porque si yo tengo una fuente con su resistencia interna, al transistor cuando lo conecte no lo va a ver como transistor, sino va a ver su equivalente. En este caso va a haber aquí una impedancia de entrada. Entonces, esta impedancia de entrada en la práctica tiene que ser lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para que toda la señal que está aquí se acople aquí y no se quede en la resistencia interna, ¿no es cierto? Prácticamente que más del 90% de la señal entra a la base del transistor. Eso es la impedancia de entrada. Bien, entonces, si hacemos una demostración matemática, dividimos que la impedancia de entrada, ¿quién va a ser? La impedancia de entrada, el voltaje, suponiendo que este sería voltaje sobre quién, sobre la corriente, ¿no? ¿Quién sería el voltaje? Si yo conecto esto a tierra y acá un voltaje, ¿quién sería el voltaje? Voltaje entre base y emisor. Voltaje entre base y emisor. ¿Entre quién? Entre la corriente de base, que es esto, ¿no? Voltaje por acá. Voltaje sobre corriente. Esa es impedancia. ¿Bien? Entonces, sabemos que el voltaje base emisor es corriente emisor por resistencia interna del emisor. Reemplazamos y como la corriente emisor es bastante parecida a la corriente colector, simplificamos y tenemos que la impedancia de entrada está dada ¿por quién? Por la ganancia de corriente en AC por la resistencia dinámica del emisor. ¿Quién es la ganancia de corriente en AC? Ojo, nosotros habíamos visto la ganancia de corriente en DC, que era la corriente colector en DC sobre la corriente de base en DC. Pero la ganancia de corriente en AC es igual a la corriente en AC de colector sobre la corriente de base de colector. Ojo, no es lo mismo. Bien, pero en la práctica esos valores están bastante cerca, por lo tanto, en algunos casos es indiferente tomar el mismo valor para ambos. ¿Ya? Ahora, este es el modo que representa el modelo T. Ahora, el modelo Pi prácticamente es la interpretación, se le dice literalmente, de esta forma, ¿no? Del modelo T. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuente conectada aquí entre voltaje y emisor, ¿cuál sería la impedancia de entrada que veo? La impedancia, así como esto, fuente y la impedancia de entrada. ¿Cuál sería la impedancia de entrada que veo? La impedancia de entrada que veo es VA por RS, directamente, ¿no? Este es un modo más práctico de visualizar en la forma de un transistor. Nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestras clases el modelo Pi. ¿Bien? Entonces, ¿y cómo se define? Bueno, ya definimos beta. ¿Y de dónde sale la resistencia dinámica del emisor? Miren, si nosotros nos vamos al diodo base emisor, tenemos el voltaje base emisor y acá tenemos la corriente de emisor, o lo que es lo mismo la corriente colector. ¿Se acuerdan de la curva del diodo? La curva del diodo es así, ¿no? Vamos a exagerarlo un poco.
Entonces, recuerdan que nosotros vamos a colocar una pequeña señal, ¿dónde? En la base, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mi punto Q aquí, ¿sí? Acá va a estar mi punto Q, acá va a estar mi corriente de colector en el punto Q, yo voy a tener si yo tengo una variación en el diodo base emisor, ¿qué voy a tener con respecto a la corriente de colector? Voy a tener una variación en la corriente de colector. ¿Sí? Entonces, la resistencia dinámica del emisor está dada o está definida por el voltaje base emisor que hemos dicho, la variación en este caso, la variación del voltaje base emisor sobre la variación de la corriente de emisor. En este caso es el voltaje base emisor de alterna sobre la corriente de emisor de alterna. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué ese apóstrofe? Ese apóstrofe significa que esa resistencia en realidad no está conectada por afuera del transistor, sino que es una resistencia interna. Miren, observemos lo siguiente. Si este punto Q se desplaza, ¿qué significaría en esta curva desplazar el punto Q? Nosotros sabemos, si lo vemos ahora, voltaje colector emisor con corriente colector. Si la corriente colector aumenta, quiere decir que el punto Q aumenta. En este caso, si la corriente colector aumenta, el punto Q se desplaza hacia arriba. ¿Qué ocurre cuando el punto Q se desplaza hacia arriba? Para una pequeña variación de voltaje, voy a tener una gran variación de corriente de emisor, ¿cierto? Ahora, lo mismo ocurre si el punto Q se desplaza hacia abajo. ¿Qué ocurre si estuviera acá? Imagínense. Una variación de este tipo, ¿qué me da? Una variación de este tipo. Conforme me voy yendo hacia el lado derecho de la curva, la variación es mayor, ¿sí? Entonces, esta relación, cada vez, por ejemplo, si estoy en la parte baja, esta relación es menor, ¿no es cierto? Menor entre menor. Perdón, es mayor. ¿Por qué? Porque cuando subo a la curva, el voltaje base emisor es mucho menor que la corriente de emisor, ¿no es cierto? En la práctica, la resistencia dinámica de emisor está entre dos valores. Dice que está definida como resistencia dinámica emisor de 25 milivoltios sobre la corriente de emisor en el punto Q. Bueno, esto se llegó a deducir de acuerdo al cálculo numérico y con física del estado sólido según la explicación, y a este resultado llegaron. Pero una aproximación que podemos utilizar y que da buenos resultados en el cálculo de amplificadores es que la resistencia de emisor la consideremos como 25 milivoltios sobre corriente de emisor en el punto Q. Esto es lo que nosotros lo vamos a quedar. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos nuestro circuito, ¿no es cierto?, de proyección y división de tensión de esta forma, ¿no? Nuestros condensadores de acoplo y el de desacoplo. ¿Cómo encuentro el equivalente de corriente alterna? Simplemente la fuente de tensión la apago, ¿no? Por lo tanto quedaría y cuando la fuente de tensión no está y los condensadores supuestamente que están calculados a la frecuencia del voltaje de entrada adecuado, entonces tendría voltaje de entrada, bueno, acá tengo una resistencia interna RS R1, como esto es cero, esto es la tierra, el condensador de desacoplo puentea esta resistencia, será aquí,
tierra, la resistencia de colector queda tierra, y aquí tengo mi resistencia L. Bien, arreglamos, tendría voltaje de entrada RS, acá tendría R1 paralelo con R2, ¿sí? R1 paralelo con R2, y acá viene mi transistor, ¿no? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Tendremos que reemplazarlo por el equivalente. Entonces aquí iría, en la base, iría beta de alterna por resistencia de emisor, tierra y fuente de corriente de colector, ¿sí? Alterna, y acá viene el colector. Ese es el equivalente al transistor. Ahora continuamos. A la salida tengo resistencia de colector en paralelo con la resistencia de base, de carga, RC. Bien. Ahora, en esta parte al paralelo de estas dos resistencias también se le denomina resistencia de colector de corriente alterna. ¿Bien? Y es igual a la resistencia de colector de corriente continua en paralelo con la resistencia de la carga. Recordemos que las nomenclaturas eran de la siguiente forma, ¿no? Si yo tengo imprenta, ¿no? Y mayúscula, son de corriente continua, y si tengo minúscula y cursiva es de corriente alterna. En este caso, por ejemplo, mayúscula e imprenta es alterna, continua, y esta es minúscula y cursiva es alterna, ¿no? Esa es la nomenclatura. Bien.